Hola amigos de Protein Skills, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer un análisis rápido porque este miércoles 2 de abril vamos a tener el Día de la Liberación, según Trump, que va a ser prácticamente el día en el que se implementan todos los aranceles que el presidente Trump ha estado mostrando y del cual los mercados han estado cayendo con mucha fuerza. Ha habido mucho miedo, mucho nerviosismo y sobre todo importantes caídas, al punto que incluso si, por ejemplo, analizamos el desarrollo de la vela mensual, que ahorita la vamos a ver, la vela mensual en bolsa marca un importante techo, pero no se adelanten porque hay cosas que vamos a ver y hasta dónde podrían eventualmente los mercados rebotar si es que hay rebotes. Chicos, pulgar arriba, vamos a iniciar con todo este análisis, todo lo que tiene que ver con el día de la liberación y toda la presión que esto implica sobre el mercado. Así que, pues bueno, iniciando entonces, les recuerdo, síganos en Telegram, así como también síganos en Instagram, donde los estamos actualizando con muchísimas cosas importantes, mostrándoles gráficos, mostrando todo lo que está ocurriendo con el mercado, etcétera, etcétera. Ahí siempre compartimos información, como también en nuestro Instagram. Bueno, entrando con todo esto, vamos a iniciar con dos cosas. La primera cosa importante es que si entramos de lleno a ver el comportamiento de Bitcoin y del SP 500, nos vamos a dar cuenta cómo, por ejemplo, iniciando con el SP 500, tenemos un techo. Tenemos un techo importante, de hecho que este mes de marzo ya fue el primero de importantes caídas. De hecho, que es muy similar, por ejemplo, a lo que ocurrió en enero del 2022 e incluso podríamos también hacer una similitud con lo que ocurrió en el crash del COVID. De hecho, que incluso si se dan rebotes, que pues bueno, dependiendo de cómo se den las cosas mañana con Trump, y si el SP 500 sostiene este mínimo, lo mismo aplica para Bitcoin, ahorita lo vamos a ver. Si se dan los rebotes, por ejemplo, notarán que en el crash del COVID fue un rebote intramensual. O sea, dentro del mismo mes ocurrió un rebote, que en este caso el mismo mes sería el mes de abril, el mes actual, y después el mercado rompió el mínimo y se fue a buscar toda la caída que nosotros conocemos y ya la Fed ahí empezó a hacer QE. En el caso actual, por ejemplo, bueno, perdón, en el caso del 2022, noten que se dio 2 meses de caída fuerte, como en este caso que tuvimos 2 meses de caída. Luego hubo un mes verde que se encuentra aquí. Eso significaría que si se repitiese, y no tiene por qué repetirse, pero tomándolo como un ejemplo, si se repitiese un escenario similar, abril finalmente sí podría traer algunos rebotes y después de esos rebotes vean que vinieron 3 meses seguidos de movimientos bajistas. Por lo tanto, por ejemplo, mayo, junio y julio podrían ser bajistas, lo cual es interesante porque estacionalmente hablando, si hablamos de estacionalidad estadística, los meses de mayo y los meses de junio y julio suelen ser meses débiles. Por lo tanto, pues bueno, si llega a haber un rebote, tiene que ser ahorita en el mes de abril. Tiene que ser en el mes de abril y tenemos justo 2 de abril iniciando mes, tenemos este tema con Trump. Entonces, desde el punto de vista del mensual, es muy importante entender que tenemos un techo en bolsa, tenemos un techo en Bitcoin, pero también eso no significa que no existiese la oportunidad de tener algún tipo de rebote. Si nos vamos en el caso del SP 500, notaremos que se desarrolló una importante caída, incluso tomando como precedente 2022. Ven qué interesante, en 2022, por ejemplo, tuvimos fuertes caídas cuando se formó el techo. Digamos que aquí podríamos decir que el techo se formó al tener este primer movimiento de caída y vean que sobre este primer soporte hubieron dos rebotes interesantes antes de un verdadero movimiento bajista hacia niveles más importantes. De hecho, este tramo bajista fue más importante y fue más severo que incluso el tramo bajista inicial.
Por lo tanto, no estamos diciendo que tenga que ser igual, pero piensen ustedes que los mercados suelen tener comportamientos similares. Y en el caso del S&P 500 estamos hablando de precedentes previos. Sobre esta zona ya tuvimos, sobre este mes de marzo, estos primeros, bueno, febrero, marzo, estos primeros movimientos bajistas. Por lo tanto, sí, sobre este nivel, y aquí es muy importante mencionar algo, el S&P 500 ayer estuvo a punto de romper este mínimo, que bien lo hubiera podido haber hecho, ya que estamos en tendencia bajista. Pero el hecho de que hace 24 horas el mercado ha sostenido ese mínimo nos hace especular que si este miércoles, con el día de la liberación, según Trump, que el tema este de los aranceles, si este miércoles los mercados no rompen este nivel inferior, ¿ok? Podría entonces volverse a abrir la puerta a una especulación, a tener un rebote similar al de 2022 para después, en mayo, dar cabida a más movimientos bajistas que incluso pueden ser de un tramo superior al nivel de caídas que vivimos entre febrero y marzo. Entonces puede ser un nivel de movimiento todavía más fuerte, lo cual sería bastante interesante y serían oportunidades para operar. Obviamente todo esto pasa bajo una condición extremadamente importante, que es que el S&P 500 mantenga los mínimos del día de ayer. Estos mínimos son extremadamente importantes. Considero que tarde o temprano en este año los vamos a romper, y no solamente eso, sino que veremos niveles inferiores, tanto para el S&P 500 como para bolsa, para el resto de las acciones como para Bitcoin. Y después de que pasemos estos rebotes y los mercados caigan, veremos muy posiblemente algún tipo de QE por parte de la Fed. Veremos a la Fed bajando tasas. De hecho, que Trump en realidad quiere que los mercados caigan y por eso actúa como actúa, justamente para deprimir las expectativas de crecimiento económico, deprimir las expectativas de inflación y así obligar a la Fed por las malas a implementar un QE que nos puede dar tendencias alcistas por los próximos 2 años tranquilamente. Entonces piensen que esto es sacrificar, digamos, de 6 a 10 meses bajistas para obtener 2, 3 años alcistas. Entonces, pues bueno, en ese sentido, no es tan mal negocio. Simplemente hay que cuidar el capital, hacerlo crecer poco a poco en este proceso, también con operaciones de rebote, sobre todo también con operaciones bajistas. Y por último, cuando ya venga el QE y ya venga el gran suelo, piensen ustedes que vendrían gigantescas oportunidades. De hecho, que si el S&P 500 lograse rebotar, podría tener como target un nivel como los 5.860, incluso 5.960. Y ya a partir de ahí, lo siguiente serían buscar operaciones a la baja que serían extremadamente interesantes. Ya llevamos más de 6 años publicando aquí en YouTube nuestros análisis acerca del precio de Bitcoin, de las criptomonedas, del S&P 500, de la bolsa y de Forex. Pero tenemos una formación que incluye reporte e incluye señales. Esta formación ya han pasado más de 5.000 personas y han tenido unos resultados increíbles. Te invito a que si tú vas en serio con el trading y las inversiones, accedas ahora mismo. No lo pienses más, accede ahora mismo a la formación de Pro Trading Skills. Aquí te dejo toda la información. Si nos vamos en el caso de Bitcoin, pues con Bitcoin ocurre lo siguiente. Para mí, a grosso modo, ahorita les muestro una gráfica que habíamos venido trabajando. Bitcoin tiene algo bueno a corto plazo y es que ha logrado sostener los $81.000. Les hemos mencionado que ese nivel es muy importante. Pensamos que Bitcoin también ya hizo techo. Trump no va a entrar a comprar Bitcoin y ya esto de la Reserva Nacional de BTC simplemente es que no van a vender Bitcoin, pero no van a comprar. Para nosotros Bitcoin ya hizo techo. Sin embargo, si la bolsa se puede predisponer a un rebote, Bitcoin podría predisponerse a un rebote. Consideramos que en caso de que se predisponga un rebote que sostenga este nivel de los 85.000 y logre romper los 88, por ejemplo, un rebote podría llevarlo a un nivel entre 95 y $97.000, incluso tal vez los 100. Y después de eso veríamos mayores movimientos de caída. Bitcoin posiblemente, dependiendo de qué tan severo o qué tan suave sea los movimientos bajistas en bolsa, Bitcoin tranquilamente podría caer a un nivel por debajo de $70.000
e incluso a un nivel por debajo de $60,000. Y si llegase a caer a un nivel por debajo de 50,000, pues sería una enorme oportunidad. Y el que diga que eso es imposible, pues simplemente es que es un novato, ya que, como se darán cuenta ustedes, incluso aquí que Bitcoin volvió a subir, cayó hasta un 50%. En el crash del COVID, cayó un 50%, como un 60, 70, y en el 2022 cayó un 75%. Entonces piensen ustedes que Bitcoin, en todas estas situaciones previas, bueno, en 2018 cayó un 85. Bitcoin históricamente siempre ha tenido importantes caídas. Por lo tanto, en un ambiente tan negativo para la bolsa como el actual, Bitcoin perfectamente puede caer por debajo de 60 y por debajo de $50,000. La ventaja de Bitcoin, así como también de acciones buenas y del S&P 500, es que Bitcoin siempre se recupera. Bitcoin, vean que incluso aquí se recuperó e incluso aquí se recuperó. Por lo tanto, de aquí se va a recuperar, especialmente si hay QE. Si hay QE y Bitcoin cae abajo de $50,000, esa sería una oportunidad única, única, porque podría tranquilamente triplicarse. Tranquilamente podría eventualmente llegar a triplicarse. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuidarse en la caída y después operar una tendencia alcista de QE. De hecho, que podría ir más alto que esto. No me voy a poner a dar números súper altos, pero bien podría subir más que eso. A corto plazo puede haber algún rebote. Ese rebote puede ser muy bueno para vender y de ahí entrar a operar incluso a la baja o simplemente quedarse por fuera, quedarse en dólares en ese sentido a corto plazo. De hecho, si nos vamos aquí, si nos vamos a este esquema, vámonos para acá. Bueno, esto en algún momento cuando esto caiga hay potenciales importantes. ¿Dónde tengo el gráfico? Aquí está el gráfico. Bien, como les mostraba, Bitcoin está en un canal bajista. Esto es parte de todo el esquema de techo, pero la buena noticia es que a corto plazo seguimos arriba de $81,000. Eso fue desde la semana pasada y Bitcoin se logró mantener arriba de $81,000. Siempre les dijimos en los lives y en los videos que era importante que Bitcoin se mantuviera arriba de $81,000. Ahora, si rompe los 87, 88, podría, ¿por qué no?, venir a intentar un rebote que lo podría llevar a 95, 97, incluso 100, para después mayores movimientos de caída, incluso niveles por debajo de $60,000, como los 58,900 aproximadamente. Obviamente necesitamos que mañana salga todo bien con Trump para que puedan haber estos rebotes, ¿ok? Esa es la situación. Por último, adicionalmente, quería comentarles eh, algunas cosas importantes. Vean qué interesante cómo hay una fuertísima correlación con 2022. Es muy interesante. Vean cómo la estructura de 2022 es muy similar a la actual. Dos testeos a la zona de máximos, rango lateral. Vean cómo incluso aquí se rompe el rango a la baja, se rompe el rango a la baja. Aquí tenemos diferentes testeos, diferentes rebotes. Aquí tenemos también diferentes testeos, diferentes rebotes. E incluso hubo un último rebote aquí sobre esta zona. Eso fue en diciembre del 2021. Ya luego eso dejó movimientos bajistas fuertes. Entonces, incluso si hubiera un último movimiento de rebote, un último movimiento de testeo, para dejarlo claro, como este, si hubiera un último movimiento de rebote, un último movimiento de testeo, podría ser por ahí de los 95, por ejemplo, tranquilamente, y vean que ya después el mercado cayó con fuerza. No tiene que emular gráficamente a 2022, pero no podemos negar que tiene similitudes. Tiene similitudes porque tenemos techos tanto gráficos como también macroeconómicos, ya que la tendencia en bolsa se ha vuelto bajista, la tendencia en Bitcoin se ha vuelto bajista. ¿Por qué se ha vuelto bajista la tendencia en Bitcoin y en bolsa? Por una sencilla razón. La tendencia en Bitcoin y en bolsa se ha vuelto bajista porque tanto la bolsa como Bitcoin tenían enormes expectativas de que Trump iba a tener políticas
sumamente favorables para la bolsa y sumamente favorables para Bitcoin. Y resultó ser todo lo contrario. Trump vino con las tarifas a prácticamente reventar los mercados porque el plan de Trump no es que la bolsa y Bitcoin suban, sino que caigan. ¿Y por qué el plan de él es que caigan? Porque él prefiere desarrollar movimientos bajistas, ¿ok? Para que la Fed eventualmente haga un QE. Entonces, ambos mercados han hecho eventualmente un techo y eso lo podemos ver con las importantes rupturas a la baja que hemos visto en las últimas semanas. Y cuando ya la Fed haga QE, ahí sí vamos a ver importantes movimientos de subidas. De hecho, cuando hablo de Trump, hablo de toda su administración y todo su gobierno. Recuerden que Janet Yellen fue una importante jugadora en el papel de las bolsas alcistas y del mismo Bitcoin alcista en 2024, porque Janet Yellen, a través de emisión de deuda por parte de bonos, inyectó dinero a los mercados y gran parte de ese dinero también propulsó las subidas de la bolsa. El nuevo secretario del Tesoro, Scott Bessent, es todo lo contrario. Scott Bessent primero lo entierran vivo antes de ponerle un peso a la bolsa o a los mercados, quiero decir, para que suban, hablando a grosso modo. Scott Bessent literalmente va al choque buscando que los mercados caigan justamente para reducir la expectativa de crecimiento, reducir la inflación y obligar a la Fed a que haga un QE. Entonces vean qué interesante cómo ambos mercados están correlacionados. Aquí lo más importante es ver si el día de mañana se sostienen estos mínimos y si se sostienen estos mínimos tendríamos un último rebote antes de dar rienda suelta a mayores caídas. Obviamente estaremos viendo todo esto juntos y chicos, por último, dejaremos por unas horas más los accesos a la clase especial de cómo operar mercados bajistas y movimientos volátiles. Eso estaría únicamente disponible para miembros senior, que incluye nuestra formación, sesiones en vivo, acceso a nuestra plataforma de aplicación para celular, nuestros reportes privados con análisis global del mercado, macro, estadística, contexto, señales para operar, Bitcoin, altcoins, bolsa, acciones, mercado de options, darles el contrato by call, by put para operar, el taller de options, cómo operar las opciones, dónde se hace, cuáles son las plataformas y esta clase especial. Lo vamos a dejar por unas horas más para el que esté interesado, por supuesto, y estemos pendientes de todo lo que se esté desarrollando en los mercados. Porque si esto pasa, si tenemos un mercado bajista suave, como se explicó el viernes, que es lo que yo consideraría que ocurriría, tendríamos una gigantesca oportunidad, tanto en bolsa como también en cripto. De hecho, que solamente para hacerles un poquito agua a la boca. Bueno, este es un meme que habíamos compartido del viernes, porque hay mucha gente que se niega a pensar que los mercados son bajistas, aunque tenemos todas las condiciones para ello, y es simplemente por el dolor emocional que causa sentir que estamos en un mercado bajista. Pero casi siempre eso pasa cuando la gente es novata. Entonces, cuando los chicos enfrentan su primer mercado bajista, lloran y arrugan la cara y se ponen tristes y ponen hate y se ponen furiosos y nosotros nada más le decimos, tranquilos muchachos, si es la primera vez, no te preocupes que los mercados bajistas traen más oportunidades que problemas. Lo único es no comerse las caídas, no meterse en contra del mercado, pero los mercados bajistas traen más cosas buenas que malas. Así que si es tu primer mercado bajista, tranquilo amigo, sonría, no llore, usted sonría tranquilo. Solamente para ponerles un contexto, si por ejemplo en un mercado bajista como el que estamos actualmente, Bitcoin digamos que cae a Bitcoin, por ejemplo, llega a caer a un nivel inferior a $50,000. Incluso inferior a 60,000. O sea, un nivel entre los 35 y los $45,000. Sería incluso para operar. Bueno, obviamente, pues sí, comprar Bitcoin en 35 o en 45 sería una gran oportunidad a largo plazo. Está bien. Pero si ustedes quieren cambiar su vida, ustedes quieren levantar plata de verdad, dinero grande de verdad, sería operar MicroStrategy. MicroStrategy sería mucho más rentable que operar Bitcoin. De hecho, recuerden ustedes que MicroStrategy subió mucho más
en el 2023 y 2024 que el mismo Bitcoin. Subió mucho más. Bitcoin subió un 600% desde los $15,000 hasta los $109,000. Bitcoin subió bastante. Pero es que MicroStrategy subió prácticamente desde $17 hasta 500. O sea, la subida porcentualmente hablando de MicroStrategy fue mucho más fuerte que la subida que tuvo Bitcoin. Entonces, si Bitcoin vuelve a caer, suponiendo que Bitcoin cae a cualquier nivel entre 35, poniéndolo algo muy agresivo, muy salvaje, a 55, siendo esto una caída más suave, comparado a otras caídas en el histórico de Bitcoin. Digamos que MicroStrategy cae a un precio por acción entre 90 y $60, ¿ok? Si MicroStrategy cae entre 90 y $60 y la Fed inicia el QE y Bitcoin arranca un nuevo bull run, compren MicroStrategy, por favor, se los digo y graben este clip, graben este momento o simplemente recuérdenlo en su memoria que yo les dije que si esto llega a caer entre 90 y $60 y hay un QE de la Fed y Bitcoin vuelve a subir, compren como si no hubiera un mañana MicroStrategy, especialmente en options, porque esto podría pasar de 90 a $60 a 800 tranquilamente, tomando en cuenta que Bitcoin ya rompa los 110,000 y vaya a 150, 200, lo que sea. Con un QE de la Fed eso es posible. Y si eso pasa, les cambia la vida. Para que ustedes me entiendan, una cosa de esas podría ser que $1,500 en options se conviertan en 38,000 o se conviertan en $50,000 o incluso más. O sea, yo he visto locuras de eso. Yo he visto chicos que con la subida que hubo en MicroStrategy, con esta subida que hubo en MicroStrategy, por cada $2,000 en MicroStrategy, eso daba $70,000 de ganancias. De hecho, que conozco un chico, por ejemplo, es un amigo que justamente transformó con esa subida de MicroStrategy, transformó $6,000 en más de 200,000. Y pues bueno, es cierto que $200,000 no es 1 millón, no son 100 millones, pero una persona que tenga de capital $6,000 y pase a 200, le cambia la vida. O una persona que tenga 2,000 y pase a 70, le cambia la vida. Incluso una persona con $1,000. Usted tiene $1,000 ahorita en la cuenta y usted mañana esos $1,000, por un ejemplo, ¿no? Se convierten en 35, a usted le cambia la vida ligeramente, ¿sí? Entonces, obviamente eso no sería de la noche a la mañana. Estoy poniendo el ejemplo de que si esto cae, un mercado bajista sería una oportunidad de vida absolutamente increíble. Así que paciencia, chicos, vamos con todo. Pulgar arriba, díganme quién llegó hasta aquí en el video. Los que llegaron hasta aquí son los reales. Ahí los voy a estar leyendo. Vamos con todo y muchos éxitos. Muchas gracias.